Buenos días y bienvenidos a todos al 14º episodio aquí del estudio de la epístola de los Romanos del apóstol Pablo. Y bueno, pues seguimos en el capítulo 5. La semana pasada nos quedamos en cómo Pablo seguía enfatizando que la justificación era por fe y cómo la gracia de Dios nos mantenía firmes y cómo teníamos que también gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que estas tribulaciones traen aprobación delante del Señor. Y como en esta esperanza no seremos avergonzados, pero no avergonzados como para el mundo es la vergüenza, sino en el sentido de cómo el Señor siempre va a estar con nosotros en todo momento. Quizá la prueba para el mundo sea algo vergonzoso lo que nos pasa a nosotros, pero a nosotros no lo es porque el Señor nos respalda y no nos va a avergonzar, ¿no? Y luego, bueno, vemos cómo Cristo murió por los impíos, lo cual demostraba su amor, y cómo hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo y cómo debemos de gloriarnos en el Señor y en la obra de Jesús. Después de ver lo que significaba el versículo 12 con la muerte y cómo estuvimos viendo un poco sobre el pecado original, etcétera, y lo que realmente concluimos después de leer el texto acerca de la herencia que tenemos, de cómo nuestro cuerpo perece, se corrompe, ¿no? Y muere, y cómo también nacemos separados del Señor y cómo nacemos en un mundo con influencias pecaminosas, ¿no? Pues bueno, vimos cómo esto lo ponía en el versículo 12, cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. También es muy interesante ver cómo Pablo ahora deja claro a todos los lectores, recordemos que aquí había tanto judíos como gentiles, que todos descienden de Adán. Esto es importante porque para los judíos ellos descendían de Abraham, pero como Pablo les quiere decir y dejar claro que al fin y al cabo ellos descienden de Adán como todos los demás y como ellos tienen la herencia que viene de parte de Adán y cómo necesitan ellos ser reconciliados con Dios porque todos han pecado, ¿no? Y ahora vemos lo siguiente. En el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aquí la mayoría de comentaristas están de acuerdo de que Pablo está hablando de la persona, del mundo y su percepción del pecado, no de que Dios no juzgue al pecador porque no conozca la ley. Como hemos visto antes en el mensaje de Pablo, es claro que todos han pecado y que todos están destituidos de la gloria de Dios en Romanos 3:23 y que todo el ser humano que no conoce la ley tiene esta ley que está sujeto, que es la ley que tiene en su conciencia, esa ley moral que tiene en su conciencia y escrita en sus corazones que les acusa o les defiende, como decía Pablo en Romanos 2:15. Así que lo que quiere decir Pablo es que para las personas que pecan, aunque no sean ignorantes de sus pecados y de sus maldades, de alguna manera esconden el pecado y el conocimiento del mal para eliminarlo de su memoria. Cuando conocemos la ley, esta nos da una guía para que nos despertemos y tengamos en cuenta la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que de una forma es como por medio de la ley sabemos que estamos pecando, tenemos clara demostración de que estamos en contra de unas normas y de unas leyes objetivas a las que debemos regirnos. Cuando no estamos en el Señor, cuando no hay ley, no las tenemos escritas en ningún sitio, pero sí que nuestra conciencia actúa como esta, ¿no? Sí que la interpretación de pero donde no hay ley no se inculpa de pecado es más como decir que los hombres que están llenos de maldad, al no tener la ley que les diga lo que está bien o mal, rechazan de por sí el bien para hacer como bien les parezca, haciendo todo como si Dios y su juicio no fuera existente. Pero esto no les exime de su culpa y de su pecado y de sus maldades, y tampoco les exime de que estas maldades sean algo que está en contra de la voluntad del Señor, aunque no hayan escuchado el mensaje o la ley del Señor por la cual puedan regirse. Seguimos, el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En este versículo hay dos vertientes que tienen más fuerza. Una dice que está hablando de los niños pequeños o dementes o deficientes mentales, gente que peca, pero no como los demás a conciencia. Esta versión, por lo tanto, hace a todos los humanos que pecan voluntariamente como Adán, en el sentido de que hacemos el mal de manera voluntaria y por lo tanto estamos sujetos a la muerte.
El punto en el que se apoya esta corriente de pensamiento es porque cuando dice aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pues parece que habla de un grupo diferente, más reducido o específico. Así que los que pecaron como la manera de Adán son aquellas personas que pecan a propósito, sabiendo que no tienen que hacer algo y lo hacen. Y luego estas personas que dicen que no han pecado con el pecado de Adán, esta vertiente piensa que son personas que no tienen ese conocimiento del pecado porque de alguna manera o son niños pequeños que no tienen esta noción del bien y el mal, o son personas que mentalmente no son capaces de saber lo que es bueno o lo que es malo. Así que esta es la primera vertiente. Y la segunda vertiente está hablando de que toda la humanidad pecó sin ley. Esta interpretación se basa en que las palabras de Pablo quieren decir que estas personas no son culpables, uno, a la manera de Adán, donde él recibió unas instrucciones y nosotros cuando nacemos no las tenemos, y dos, no son culpables por el pecado ante la ley mosaica, sino por su pecado general, habiendo el Señor sido revelado por la naturaleza, y hacen por la naturaleza lo que es de la ley, como decía Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que hay dos vertientes. Una que se refiere a que está hablando de un grupo diferente, al decir que no está hablando de las personas que pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Estas personas no tienen esa capacidad, pero aún así sí que siguen heredando la consecuencia del pecado, que es muerte. Y la otra vertiente habla de personas que no tienen la misma revelación como la de Adán en el jardín, o la ley mosaica como otras personas que no la tuvieron. Pero aún así han pecado porque ante la revelación de la naturaleza y del Señor y de la conciencia y de la ley escrita en los corazones, también han decidido rebelarse, ¿no? Así que estas son dos interpretaciones que pueden ser posibles. Y yo, como siempre digo, muchas veces las dos pueden ser incluso correctas y se pueden juntar, ¿no? Seguimos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esta es la parte que vamos a analizar ahora. Pablo dice que Adán es figura del que había de venir. Recordemos que las acciones de Adán tuvieron una repercusión grande para toda su descendencia. A raíz de su desobediencia, todos heredamos esta naturaleza inclinada al pecado, por la separación que tenemos con el Señor, y un cuerpo corruptible que perece. Sin embargo, las repercusiones de Cristo son diferentes. La desobediencia de Adán trajo muerte, como pretexto a ser como Dios en conocimiento del bien y el mal, ¿no? En Génesis 3 al 6, pero la obediencia de Jesús trajo vida eterna a todos aquellos que ponen su fe en él. Las repercusiones de ambas personas son universales y afectan a toda la humanidad, pero Jesús es justamente todo lo contrario de Adán. De Jesús heredamos la vida eterna si estamos en él, de Adán heredamos la muerte y la separación con el Señor. Versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí en este versículo seguimos viendo la noción de muerte en ambos sentidos, tanto la muerte carnal y la muerte o separación espiritual de Dios, pues el don que veremos más adelante es la salvación y la obra de Jesús fue para redimirnos y justificarnos. Y esto incluye la resurrección de los muertos y un cuerpo incorruptible y transformado. Así que incluye las dos variantes que estamos viendo, ¿no? Como dice en 1 Corintios 15, 51 al 57, que todos seremos transformados, que todos que los que estemos en Cristo seremos resucitados y transformados, y este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y de inmortalidad. Eso lo podéis leer tranquilamente en 1 Corintios 51 al 57, que ya lo hemos leído unas cuantas veces en estos estudios, así que la mayoría que lo estéis viendo creo que os lo sabéis ya casi de memoria, ¿no? Pero sí que vemos cómo la justificación que trae Jesús tiene esta doble implicación: la salvación, la regeneración, la glorificación de nuestro cuerpo, la justificación ante el Señor y por lo tanto la salvación, la reconciliación con el Señor y también la vida eterna por el cuerpo redimido y por el cuerpo incorruptible que vamos a tener cuando seamos transformados, ¿no? Como hemos visto antes, Pablo demuestra la diferencia entre la capacidad del pecado y de la gracia. En Adán recibimos la muerte, en Cristo, en la gracia y el don de Dios recibimos la vida. La diferencia entre uno y otro.
Y ahora vamos a ver una cosa muy importante, vamos a ver la importancia de la hermenéutica y de los modismos. Esto es una de las cosas que intentamos hacer mucho énfasis en este ministerio y en nuestra iglesia, es poder comprender el texto en su contexto y no sacarlo del contexto para intentar aplicarlo a hoy en día, para no sacar un versículo fuera de contexto. Cuando se nos presenta un texto bíblico, debemos de entender que en ciertas áreas de la Biblia los escritores utilizan modismos. En este versículo, por ejemplo, vemos esta expresión. Según el Diccionario General de la Lengua Española, Vox, un modismo es lo siguiente: expresión característica de una lengua formada por un conjunto de palabras con una estructura fija y con un significado que no se puede deducir del significado de las palabras que lo forman. La expresión en un abrir y cerrar de ojos es un modismo del castellano. El modismo que vamos a analizar ahora es importante puesto que muchas doctrinas se han sacado de estos versículos y es primordial poder contextualizar las expresiones. En este caso vamos a analizar la expresión que Pablo utiliza cuando dice por la transgresión de aquel uno murieron los muchos y luego dice abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos a analizar esta expresión o este modismo que dice los muchos y lo que significa en su contexto. El modismo que se utilizaba en esa época, al decir los muchos, no habla de un grupo limitado, puesto que si no, la muerte por la transgresión de Adán sería para algunos solos y vemos cómo Pablo desmiente este tipo de interpretación cuando dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y como el escritor de Eclesiastés dice que todos pecan en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y evidentemente creo que todos vemos que todas las personas mueren, ¿no? De hecho, el mismo Pablo, en el versículo 12 dice lo siguiente: la muerte pasó a todos los hombres. Y lo mismo sucede como veremos en el versículo 18, aunque aquí la noción salvífica, condenación, justificación es incluso más clara. Así que este modismo lo vamos a ver aplicado aquí, pero vamos a ver cómo Pablo ratifica que es un modismo por las otras formas que él tiene de expresarse para los mismos conceptos. Por ejemplo, en el versículo 18 vemos lo siguiente: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por eso es importante estudiar el lenguaje antiguo y ver los modismos de la época y el significado en el contexto en el que se aplicaban. Por ejemplo, el mismo Pablo repite en la epístola a los Corintios, en 1 Corintios 15:22, que en Adán todos mueren y que en Cristo todos serán vivificados. Esto lo vemos en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Evidentemente, la intención del apóstol no es que todas las personas serán vivificadas y todas las personas que existen en la humanidad serán justificadas. Esto no es Pablo hablando del universalismo, sino que en la condición que estén, así terminarán. Por lo tanto, todos los que estén en Adán morirán en Adán, mientras que todos los que estén en Cristo, estos serán vivificados. De ahí la palabra todos o el modismo los muchos. Los muchos es lo mismo que decir todos, pero cuando se dice que todos morirán, se refiere a que todos los que estén en la condición de Adán, o todos los que estén en Adán, morirán, mientras que todos los que estén en Cristo vivirán. Por eso habla de todos, ¿no? En la imagen siguiente vamos a ver este contraste de una manera más fácil de ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aquí vemos los muchos marcados, ¿no? Aquí. Y ahora vamos a ver los otros versículos de los que estamos hablando. En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que en Romanos 5:18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que vemos cómo este concepto de los muchos y los todos es exactamente lo mismo. Es un modismo para decir exactamente lo mismo. Significa todos, ¿vale? Por lo tanto, la expresión los muchos se trata de un modismo de la época que significaba todos. Ahora vamos a ver también el caso de Mateo 20:28. Aquí vemos otro ejemplo donde Jesús dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. Este ejemplo de Jesús es muy significativo, puesto que Pablo hace una cita de estas palabras de Jesús en 1 Timoteo 2:6. En esta instancia, el mismo apóstol cambia el concepto de los muchos por todos. El apóstol lo hace así por la simple razón que él entendía que el decir los muchos era igual que el decir todos, puesto que se trataba de un modismo de la época. Aquí vemos los dos versículos juntos. Aquí ves como dice el versículo de Mateo 20:28, lo leemos otra vez, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos como Pablo lo cita aquí en 1 Timoteo 2:6 y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que vemos como Pablo utiliza la expresión de Jesús, como Pablo cita a Jesús, pero cambia la expresión porque él sabía que se trataba de un modismo. Sin embargo, hoy en día algunos teólogos pues dicen que en Mateo 20:28 el rescate por muchos significa solo a un determinado número de personas, lo cual está completamente negado por el mismo Pablo al citar a Jesús y nombrar este modismo con total claridad, y en otros versículos de la Biblia también vemos el mismo concepto, y de hecho tenemos un vídeo hecho que se llama ¿Por quién murió Cristo?, en el que podréis ver todas estas referencias bíblicas por las cuales, sin lugar a dudas y con total claridad, Jesús vino a morir por toda la humanidad. Pero como vemos en este estudio de Romanos, solo los que creen en Cristo, solo los que son justificados, pasarán a vida. Y como dice Pablo, que nadie es salvo en la muerte, sino que la gente es salva o justificada en la vida de Cristo. Somos salvos por su vida, según Pablo. Así que la muerte cumple un propósito y la resurrección cumple otro propósito. De hecho, el mismo Juan Calvino, en su comentario del Evangelio de Mateo, reconoce este modismo. Esto es una traducción del inglés mía. Dice lo siguiente, y para dar su vida en rescate por muchos, la palabra muchos, polon, no se usa definitivamente para un número fijo, sino para un gran número porque se contrapone a sí mismo con todos los demás. Y en este sentido se usa en Romanos 5:15, donde Pablo no habla de ninguna parte de los hombres, sino que abarca a toda la raza humana. Así que vemos como el mismo Calvino entendía este modismo, que es bastante interesante, especialmente cuando la gente que interpreta el versículo de Mateo 20:28 son la mayoría calvinistas, ¿no? Pero él mismo sabía y entendía que era un modismo de la época que se puede demostrar fácilmente con los mismos textos de Pablo, ¿no? Como estamos viendo. Y vamos a ver más, por ejemplo, en el versículo 19, donde también se sigue haciendo esta mención y estos modismos de Pablo, que evidentemente se tienen que entender como una generalidad y no como una particularidad, porque si no, veremos que llegaríamos a conclusiones ilógicas. Seguimos, versículo 16 al 17. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es interesante ver, como dice, las muchas transgresiones, que justamente va en contra de lo que algunos piensan que en Adán pecamos, puesto que habla de transgresiones en plural, refiriéndose a las transgresiones de cada una de las personas, como lleva diciendo Pablo en todo este tiempo desde el principio del libro de Romanos. Así que se sigue reforzando la noción de la consecuencia del pecado de Adán en relación con la muerte física y espiritual, y por lo tanto también la necesidad del don de Dios para justificación y sus implicaciones. En el versículo 16 vemos otra vez la noción que llevamos explicando últimamente de cómo Dios es tan bueno que Él mismo trae la solución al pecado y es un don. Pablo, de hecho, habla más sobre este don en otras partes, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación por gracia, por medio de la fe, es también un don de Dios, ¿vale? Así que el problema del pecado es vencido por el Señor. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Importante ver cómo hace otra vez una comparación entre las consecuencias de permanecer en Adán o de permanecer en Cristo. En Adán se sigue hablando de las consecuencias de su pecado a sus descendientes. Reinó la muerte, y cómo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán para vida. Otra cosa muy importante es la aclaración que hace Pablo, donde expone sin lugar a dudas que para reinar para vida hay que recibir la abundancia de la gracia y el don de la justicia, algo que, por ejemplo, Juan también hace eco en su epístola.
En Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que el Señor nos da este don para que lo recibamos, y si lo recibimos, entonces somos justificados. Es una cosa muy importante que a veces a muchas personas lo dejan pasar por alto e entienden que es algo un poco diferente con algún tipo de noción teológica de gracia irresistible, etc. Pero vemos aquí cómo es un don que el Señor da y los que lo reciben entonces son justificados. Esto es el don de Dios que Él nos da por su amor. Y reiteramos, importante ver cómo se recibe esta gracia. El mismo Pablo nos lo dice al principio en el mismo capítulo 5 de Romanos. Tenemos entrada a esa gracia por medio de la fe, pero todo, como siempre, gracias a Jesús y el acto en la cruz y la resurrección. Romanos 5, 1 al 2, que decía, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Algunos teólogos hacen la metáfora de la muerte como un fósforo que prendió gran fuego y como Cristo la apaga. Justo lo que llevamos diciendo hasta ahora, el problema es el pecado y Dios trae la solución a este problema. La solución no viene de nosotros, no está innata en nosotros, no está como una cualidad que tenemos los seres humanos en absoluto, porque en nuestra justicia y en nuestros actos nadie puede ser salvos, como hemos visto hasta ahora. Existe un gran abismo entre nosotros y el Señor, como la metáfora que algunos utilizan de la escalera, y solo hay una forma de acercarse al Señor, y esto es mediante Jesús. Como hemos visto en otras ocasiones, en 1 Timoteo 2:5, solo hay un Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Evidentemente no hay otro intermediario, no hay ni María, ni santos, ni ángeles, ni principados, ni potestades, solo Jesús es el intermediario y por el cual tenemos acceso al Padre. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Seguimos en el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo sigue reiterando las diferencias entre Jesús y Adán. Por la transgresión de Adán, los muchos murieron, como hemos visto en el versículo 15 y 17, y por Jesús llega la vida, como dice en el versículo 17. Ahora vemos cómo Pablo sigue hablando de que por Adán llega la condenación y que por Jesús llega la justificación. Es muy probable que este versículo haga un enfoque más en relación con la condenación en el sentido de la separación y muerte espiritual que tenemos con Dios por ser enemigos suyos, aunque siempre es verdad que va a haber siempre nociones que tienen que también ver con la muerte física a la que nuestro cuerpo está expuesto. Así que siempre va a haber una doble noción, ¿vale? Va a haber la noción de la muerte espiritual y también de la muerte física. Por lo tanto, Pablo sigue hablando de esta doble herencia que tenemos por la cual estamos separados de Dios, somos enemigos y nuestro cuerpo perece. Sin embargo, esta enemistad que conlleva una condenación es quitada por medio de la justicia de uno que nos puede justificar. Siempre es a través de la fe, pero por la gracia del Señor. Así que vemos cómo otra vez Pablo sigue hablando de cómo por una persona y los que permanecen en esta persona llegó la condenación a todo el mundo y todos somos enemigos de Dios, pero recordamos, no somos culpables del pecado de Adán, pero todos somos enemigos de Dios por cuanto todos hemos pecado y por lo tanto incurrimos en la muerte, pero como por otra persona, en este caso Jesús, y por su justicia vino a todos los hombres la justificación de vida. El remedio al pecado lo trajo Cristo. Aquí vemos la idea otra vez de la absolución por parte de un juez por la que somos declarados inocentes en virtud de la justicia de Jesús. Por eso dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí tienes unos cuantos versículos que ya hemos visto con anterioridad que hablan de cómo por Jesús y por el acto de la cruz y por la justificación que viene por su resurrección, tenemos esta condenación que nos es quitada y esta enemistad contra Dios nos es quitada porque Jesús en la cruz quitó esta enemistad para aquellos que estén en él. Y veis en los versículos que tenemos ahí, como en Romanos 5, 1 al 2, cómo tenemos paz para con Dios ahora, siempre todos por medio de Jesús. En Romanos 8, 33 al 34, ya no nos puede condenar nadie porque estamos en Cristo Jesús. En Romanos 8, 1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque estamos justificados. En 2 Corintios 5, 19,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque Jesús es vida. Después de haber estudiado las expresiones y los modismos utilizados por Pablo en Romanos 5:12 y en otras ocasiones en la Biblia, y entendiendo lo que hemos analizado antes sobre la permanencia o la lealtad a Adán o a Jesús, esta permanencia, esta condición de la que yo venía hablando antes, cuando Pablo habla de todos, se refiere que todas las personas que permanezcan en Adán cosecharán lo que sembró Adán. Por otra parte, todas las personas que permanezcan en Jesús sembrarán el perdón, la justificación y con ello la vida eterna. Y una nota importante que no tenemos que dejar pasar por alto es que en esta sección de Romanos, del 15 al 18, se menciona en varias ocasiones cómo la salvación es un don de Dios para todos, pero que solo los que reciben este don de la gracia del Señor son aquellos que serán justificados y que pasarán de muerte a la vida, ¿vale? Pero es un don que es para todos. Seguimos en el versículo 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres justificación de vida. Importante ver, como siempre, todo es en relación con la justicia de uno, y este uno solo siendo Jesús. Esto es de suma importancia porque vemos, uno, que por la justicia personal nadie puede ser salvo, que es el mensaje de Pablo hasta ahora, y dos, la justicia tampoco se puede obtener por medio de las obras de la ley. Así que ni nuestras propias obras en general, ni lo que podamos o no podamos hacer puede justificarnos, ni intentarnos justificarnos por las obras de la ley. Tiene que ser por la obra del único justo, del Hijo de Dios. Como dice Pablo en Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es en Dios por la fe. La justicia de verdad, la que nos puede salvar. Y en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que Pablo sigue enfatizando en esta parte de Romanos 5:18, que es que la justificación para vida, o la justificación de vida, como dice justo ahí, vino por la justicia de uno solo, pero no por nosotros. Y ese uno solo es justamente la contraposición de Adán. Es santo, inocente, perfecto y sin pecado. Vamos a leer el versículo 19, otra vez, donde vamos a ver este concepto de los muchos, ¿no? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Otro versículo donde Pablo hace una separación entre los opuestos traídos por Adán y por Jesús. Mediante uno, Adán, por consecuencia de su desobediencia, somos constituidos pecadores. Importante porque no dice que heredamos el pecado de Adán, sino que somos culpables de nuestro pecado. No somos culpables de su pecado, sino del nuestro propio, ¿vale? Por lo tanto, de la misma manera que por una persona somos constituidos pecadores, por otra somos constituidos justos, la justificación por fe. Sigue hablando de esta lealtad. ¿A quién tú presentas lealtad? A Adán, entonces recibirás lo que es de Adán, la muerte y la separación del Señor. ¿A quién pones tu lealtad? ¿En quién pones tu fe? En Jesús, entonces heredarás lo que viene de Jesús, la justificación para vida. Y otra vez más vemos el modismo de los muchos. Como ya hemos repetido en muchas ocasiones hoy, no solo Pablo, sino todo el mensaje bíblico deja claro que todos somos pecadores y por lo tanto destituidos de la gloria de Dios. Es por esto que vemos como los muchos sigue siendo esta expresión o modismo que quiere decir todos. Por lo tanto, ser injusto al texto y la hermenéutica y a la contextualización y tomar esta expresión literal, como algunos hacen con la de Mateo 20:28, implicaría que solo unos pocos fueron constituidos pecadores, algo que va en contra del mensaje bíblico y que nadie realmente defendería, puesto que si se quiere defender que solo unos fueron preordenados para la salvación antes de la fundación del mundo, debido a una mala interpretación de los modismos utilizados en la época, entonces habría que deducir que también habría algunos preordenados antes de la fundación del mundo para no ser pecadores, algo que nadie podría estar de acuerdo y que no se puede sustentar bíblicamente. Así que hay que analizar el texto en su contexto, aplicando las expresiones que habría en la época para poder comprender el texto de una manera más fácil, ¿no? Seguimos con el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley se introdujo para que el pecado abundase.
Como hemos venido diciendo hasta ahora, no hay que entender esto como que sin la ley entonces no hay pecado. Lo que quiere decir es que cuando se introdujo la ley, entonces la persona es expuesta no solamente por su conciencia, sino también porque tiene una revelación directa de la parte de Dios, para que el hombre se diese cuenta de cuál era su situación y cómo tiene necesidad de la gracia de Dios. Como vimos, por ejemplo, Job era una persona que reconocía este hecho. Luego el siguiente, cuando dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aquí Pablo demuestra una vez más el amor de Dios, pues una vez establecido que el pecado abunda y que estamos todos condenados, luego dice que la gracia es más fuerte y más abundante que el pecado, puesto que lo anula por medio de la justificación por fe, que todo esto es de la gracia del Señor. Y esta fe es en Jesús y el don de Dios de la justicia. Y el 21 dice, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Finalizando el capítulo 5, vemos cómo Pablo sigue haciendo énfasis entre las consecuencias de una parte y de la otra. Mientras que todo lo que viene por la desobediencia de Adán trae muerte, de la misma manera todo traído por la parte de Dios y por Jesús en concreto trae vida eterna. Vemos cómo Pablo repite mediante Cristo para siempre establecer que no es nada nuestro, por lo cual podemos quitarnos la condenación a la muerte debido a nuestro pecado. Nosotros no tenemos capacidad de nada. Y como hemos reiterado en muchas ocasiones, aunque tuviésemos toda la fe del mundo, no sirve para nada si no fuese por el acto de Jesús en la cruz, muerte y la resurrección. Él siempre toma el primer paso. Nosotros no nos salvamos al querer. Cuando creemos, Él nos salva, como dice también Pablo, ¿no? Y ahora vamos a ver una diferencia entre Adán y Jesús, que creo que es una cosa muy importante porque vemos el principio de la humanidad con Adán y vemos a Jesús. ¿Qué dice Adán? El pecado entró por Adán y por el pecado la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Capítulo 5, 12, ¿no? Por su transgresión murieron los muchos, o en este caso todos, en el 5.15. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. 5.16. Por su transgresión reinó la muerte. 5.17. Por su transgresión vino la condenación a todos los hombres. 5.18. Por su desobediencia, los muchos o todos fueron constituidos pecadores. Romanos 5.19. Y el pecado reinó para muerte. Romanos 5.21. Y ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, o Pablo en este caso, sobre Jesús. Por él abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por su gracia. Romanos 5.15. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 5.16. Por él reinaremos para vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 5.17. Y reiteramos, hay que recibirlo. Por su justicia vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 5.18. Por su obediencia, los muchos serán constituidos justos, aquellos que estén en él. Romanos 5.19. Y la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5.21. Así que vemos las diferencias que hay entre Adán y entre Jesús. Con Adán vienen los problemas y con Jesús vienen las soluciones. Los que permanecen en Adán heredarán las consecuencias que vienen por Adán, y los que ponen su fe en Jesús, los que permanecen en Cristo, los que muestran su lealtad a Jesús, heredarán lo que viene por Jesús: justificación, perdón y vida eterna. Así que, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Pues hemos visto que Pablo hace una clara diferencia entre Adán y Jesús para demostrar las consecuencias que cada uno de ellos traen. Y recordemos que también es muy interesante porque Pablo trae el argumento a Adán para demostrar que tanto los gentiles como los judíos, que todos descendían de Adán, tenían la misma herencia y tenían que ser perdonados de la misma manera. El impacto de uno es muerte y separación con Dios. Sin embargo, el impacto del otro, Jesús, es la restauración de la relación con Dios, paz y la vida eterna, justificación. Y bueno, hermanos, con esto damos por finalizado el episodio de hoy y el capítulo 5 de Romanos. Espero que os haya podido ser de bendición. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues podéis poner un comentario en el vídeo aquí abajo o podéis mandarme un email y yo os responderé. Nada más, hermanos, que Dios os bendiga y hasta la próxima.